están, queridos amigos? Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces, su programa favorito de esta Radio Agricultura, en esta edición de día viernes. Hoy me encuentro con un nuevo invitado que está haciendo estreno en este programa de Nuevas Voces, Álvaro Vergara, investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad, del IES, abogado y además profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la Universidad Finisterra, profesor al igual que Ignacio Palma. Así es, gran amigo Ignacio Palma. Muchas gracias por invitarme. Yo hace rato que quería venir al programa, lo escucho seguido, tengo varios amigos que son panelistas, así que se pasaron. Sí, un gusto tenerte hoy día acá. Yo aprovecho de comentarle a toda la gente que ya no se escucha tanto en la radio, puede ser en el auto, en la casa, en el trabajo, puede ser también de Guata al Sol, ya que estamos en febrero. Le tengo que comentar una gran y muy buena noticia. Les adelanto que tanto su conductor favorito, Tomás Bengolea, con el doctor Jorge Acosta estarán de vuelta la próxima semana. Probablemente mi cara la verán menos a partir de la próxima semana, pero por suerte ya tenemos a nuestros conductores de vuelta. Hoy quiero aprovechar de saludar a todo el chat que ya está conectado, a Jorge Yancupil, a Juan Zapata, a Liana Hernández, que estaba esperando Nuevas Voces, a Tir, a José Luis Gonzalo Busto, que pone que su like fue el número 12, a Bruce Cisternas también, a Silvia Yancamil, a Braulio Parra, a todos aquellos que están conectados desde ya. Les pido también que nos dejen su like para poder ir llegando a más personas. Ustedes saben que con su like podemos seguir creciendo. Estimados amigos, quiero pasar a un tema que, llevamos ya varios días discutiéndolo, pero que son estos traspasos que realizó la Corfo al gobierno central, especialmente para poder hacer cuadrar o reducir el déficit fiscal que se había producido durante el año 2024. Esta polémica ha alcanzado ya unos niveles bastante grandes, y en ese sentido tanto el ministro Marcel como Javiera Martínez, tengo entendido que además el ministro Marcel interrumpió sus vacaciones para poder salir a dar explicaciones a la prensa junto a Javiera Martínez, donde el ministro defendió los traspasos por aproximadamente 3.500 millones de dólares desde la Corporación de Fomento de la Producción a su cartera durante el 2023, enfatizando que la operación evitó un mayor endeudamiento del Estado y no afectó al patrimonio. Además, Grau también reiteró su postura sobre el traspaso de la Corfo y atribuye las críticas que se habrían realizado desde la oposición, también desde este programa, a posibles factores políticos y electorales, señalando que esto era una polémica completamente artificial. Me interesa, Álvaro, que podamos comentar un poco esta situación y cómo lo ves tú en este sentido. Sí, yo efectivamente no creo que esto sea una polémica artificial, como dijo el ministro Marcel. Yo creo que esto ha sido la tónica de que ha seguido el gobierno estos 3 años. Y ahora entran en el cuarto, pero es aumentar el gasto fiscal y la deuda pública con tal de hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. Y el punto acá es que, si bien estas decisiones pueden ser colectivas o tomarse entre grupos y varias personas, acá hay líderes políticos individuales con nombre y apellido que tienen que hacerse responsables. A mí me parece evidente, por ejemplo, la responsabilidad de Marcel, el apoyo también que le ha dado a Javiera Martínez, en que hay que ver, por ejemplo, cómo se ha manejado todos los cálculos que ha hecho la IPRES. Todos los cálculos que ha hecho la IPRES en el último tiempo, probablemente también los cálculos que hizo para la reforma previsional, han estado errados, y por harto. Y sospechosamente todos esos cálculos errados suelen beneficiar al gobierno. Entonces, yo creo que acá hay un hecho clave en que se dio al principio del gobierno, que cuando el presidente Boric anunció al presidente Marcel. Marcel tenía la posibilidad de ser un dique al gasto fiscal exacerbado de este gobierno, y pudo haber escogido, por ponerlo en términos gráficos, entre ser o el ministro Rodrigo Valdés, que fue básicamente lo que hizo en el gobierno de la nueva mayoría, o el ministro Alberto Arenas, y eligió ser Arenas. Yo creo que, teniendo más o menos ese cuadro, probablemente Marcel y Arenas se van a pelear el puesto en el ranking de los peores ministros de Hacienda desde la vuelta a la democracia. Y bueno, a mí me parece evidente que este es el momento para hacer valer responsabilidades políticas, y que en ese sentido no creo que Mario Barcel vaya a salir del gobierno, pero me parece evidente que Javiera Martínez sí debería salir para dar una señal a la ciudadanía de que esto se lo toman en serio, por decirlo de alguna manera.
Pero hay otro punto delicado y es que si bien el ministro Marcel interrumpió sus vacaciones para dar las explicaciones correspondientes, que se las merece la ciudadanía, él mintió de alguna manera, porque dijo que la Corfo había hecho este traspaso para evitar que el Estado chileno se endeudara, que ya está completamente endeudado. Chile tiene una deuda pública de 46 puntos del PIB, pero aún así, aunque se hicieron los traspasos, la DIPRES, o sea, la Corfo igual solicitó un préstamo a entidades extranjeras para invertir en el hidrógeno verde, un proyecto que obviamente a Chile le hace falta, pero que se pudo haber hecho perfectamente con dinero de privado si tuviésemos menos trabas burocráticas para emprender. Entonces, más o menos en líneas generales así lo veo. Este va a ser un golpe quizás no tan fuerte porque se está puesto en febrero. Eso es bueno para el gobierno, pero la oposición en ese sentido, cuando vuelvan todos de vacaciones, va a tener que enarbolar una respuesta política que esté de acuerdo a las circunstancias. Acá el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y el gobierno en general no pueden seguir burlándose de la ciudadanía a este nivel. Sí, en ese sentido yo también veía hoy día en la mañana que la Contraloría también va a realizar una investigación por estos traspasos, lo cual es bastante importante para poder clarificar específicamente cómo se realizaron, si están en regla, por así decirlo, y que esto sea esté todo en orden. Pero también hay un ambiente político, hay un tema político que hay que solucionar, y es que específicamente el ministro Marcel y la directora de presupuesto Jaime Martínez, esperemos que una vez que llegue el Congreso de vuelta den sus explicaciones frente a las comisiones investigadoras pertinentes. El Consejo Fiscal Autónomo también señaló que cuestionó este déficit de magnitud extraordinaria e instó a un recorte adicional del gasto público de al menos $1.500 millones, para que podamos tener más o menos una idea de cuánta plata finalmente se está utilizando el gobierno. En ese sentido también el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó duramente la operación, afirmando que de las palabras del ministro se desprende que no están conscientes de la gravedad del caso, y a su juicio recurrir a activos financieros para cubrir gastos corrientes es una irresponsabilidad que compromete el manejo fiscal. Yo aquí quiero también tocar un poco el tema que tocabas tú, Álvaro, del ministro Marcel. El ministro Marcel siempre, una vez que llegó al gobierno, se le calificó como estos típicos panzer concertacionistas que iban a poder ser este dique de contención que muchas veces se habla, y que finalmente fue todo lo contrario. Y yo me acordaba, yo tengo algunos recuerdos, porque soy joven, no tanto, de ministros de Hacienda anteriores, como por ejemplo Andrés Velasco, que también le tocó una crisis el año 2008, y que muchos hablaban de que fue un ministro de Hacienda bastante mano de guagua. Yo me acuerdo perfecto de la expresión, yo era muy chico, pero me acuerdo perfectamente cómo lo señalaban, porque finalmente tuvo que estar combatiendo las solicitudes de mayor gasto fiscal durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero lo logró. Así también tú lo señaláis, como por ejemplo con Rodrigo Valdés en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con la nueva mayoría. Entonces, esta especie como de endoseamiento, de decir, oye, Marcel y toda esta gente que está en partidos políticos de la exconcertación, son gente seria, son gente responsable, son gente que va a poder frenar finalmente las políticas públicas que quiera tener el Frente Amplio, el Partido Comunista, no sirvieron de mucho durante este gobierno. Sí, o sea, de acuerdo con todo lo que decís, partamos por el principio. Claro, la Contraloría va a investigar, pero yo creo que sumado a eso, la oposición debe, sí o sí, elaborar una respuesta de acuerdo a las circunstancias. Yo, de hecho, no descartaría una posible, estudiado bien los antecedentes, una posible acusación constitucional. Y ahí, obviamente, hay que esperar que la derecha pueda hacer cuadrar los votos y ponerse de acuerdo por alguna vez en estos 3 años. Claro, y Marcel, sí. Yo creo que a muchos los desilusionó Mario Marcel, y no solo a la gente de derecha que pensó alguna vez que él podía ser algún sinónimo de prudencia en los manejos del Estado, de los dineros públicos del Estado, sino que también para el mundo del socialismo democrático más responsable. Porque si uno ve, Mario Marcel ha seguido en el fondo el ritmo que le ha puesto el Frente Amplio. No ha hecho valer la experiencia también su condición de militante del Partido Socialista antiguo, digamos. Claro.
o su rol en la DIPRES o en los anteriores puestos del Estado, sino que todo lo contrario. Y el punto es que también hay un problema, porque es difícil de reemplazar a Marcel, porque uno se pone a pensar, claro, Andrés Velasco fue un ministro medianamente bueno, fue cuidadoso con la billetera fiscal, pero ¿qué otro economista de centro izquierda que sepa medianamente economía y macroeconomía va a estar dispuesto a venir a quemarse en este gobierno que se está cayendo a pedazos? Sí. ¿A quién ponen? Yo creo que nadie o muy pocos se van a querer quemar, porque la mayoría está pensando en el futuro gobierno. Y a mí me parece que el recorte también que propone el Consejo Fiscal Autónomo está bien. Tampoco digamos es suficiente, debería ser mucho mayor, pero yo creo que es prácticamente imposible, sí, porque hemos visto que este gobierno está dispuesto a llevar las instituciones del Estado al límite, y lo vimos durante el proceso constitucional y muchas otras veces, con tal de mantenerse en el poder. Claro, y este posible cambio de ministro también ya no fue, o sea, en marzo prácticamente lo que te dicen todos los expertos, que en marzo se acaba el gobierno porque empiezan las presidenciales, y que básicamente es un año que va a estar abocado completamente a eso y completamente perdido. También quiero detenerme un poco, Álvaro, en el rol de Javiera Martínez, de la directora de presupuesto, porque el ministro de Hacienda constantemente la respalda ante las críticas de la oposición, pero ya como que ya no parece suficiente, especialmente porque ya no solamente los datos recaen en Javiera Martínez, sino que también en el ministro Marcel. O sea, el 2023 el ministro Marcel brindó a Javiera Martínez, y ahí fue cuando dijo que era la mejor directora de presupuesto de la historia por su crítica a partir del caso convenio. Hay que acordarse que Javiera Martínez fue la que realizó los cambios en la ley de presupuesto que permitió la flexibilización de los recursos públicos. Hace 2 semanas, un poquito más en verdad, Marcel entregó el apoyo por la gestión durante el año 2024 por los cálculos de error en las proyecciones del presupuesto. Además, el error de Martínez elevó el déficit fiscal en un 2,9% del PIB, un punto más del proyectado, que claro, uno dice, oye, es un punto más, pero uno no logra dimensionar la cantidad de plata que es eso. Y bueno, lo que señalábamos del Consejo Fiscal Autónomo, que califica como preocupante el resultado del balance estructural del año 2024. En ese sentido también o sea, uno se sorprende, pero a la vez es bastante esperable. Es cosa de, por ejemplo, haber leído el programa del presidente Boric durante el año 2021, que no tenía la palabra crecimiento en ninguna de las 200, 300 páginas que tenía. Entonces también uno mira hacia atrás y dice, bueno, la decisión que cometieron los chilenos de llevar al Frente Amplio del Partido Comunista a la moneda, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que esa decisión tiene efectos, y tiene efectos principalmente en la economía. Sí. Claro, yo creo que Marcel en alguna manera está actuando por voluntad propia, pero también en otra dimensión está presionado, en el sentido de que el comité político y el gobierno saben que se dieron un ministerio, tal vez el ministerio más importante junto al Ministerio del Interior, a Mario Marcel, para dárselo a la coalición del socialismo democrático. Claro. Entonces hay una especie de equilibrio entre las 2 o 3 coaliciones que tiene el gobierno, manteniendo a Javiera Martínez, que es una de las fundadoras del Frente Amplio, no hay que olvidar eso. Y yo creo que si saliera Javiera Martínez, el gobierno sabe que es una derrota, porque básicamente todos sus rostros medianamente conocidos ya no están en el gobierno. Todos lo hicieron muy mal. Y no hay que olvidarse, en esa línea, que la DIPRES lo ha hecho, y esto no es por ser exagerado, pero extraordinariamente mal. Sí. O sea, los cálculos de la deuda pública fallaron por harto. Todos los expertos sabían más o menos que Chile iba a crecer poco este año. Básicamente no está creciendo si comparamos también con la deuda pública, que se incrementa cada rato. Pero la DIPRES falló en todos los cálculos, y eso es lo que está transmitiendo a la ciudadanía, es que el gobierno es capaz de alterar o modificar cifras para no sufrir daños políticos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Yo creo que este año no vamos a crecer, y esto hay que ver simplemente la trayectoria del gobierno. Desde el primer día, el presidente Boric tenía 2 opciones: intentar llevar a cabo su programa político con el apoyo de las únicas personas que pueden hacer crecer al país, que son los empresarios. Claro. Y decidió darle la espalda a la clase empresarial, apoyando desde el día 1 al proyecto constitucional
que básicamente lo que hacía era profundizar la fuga de capitales y destruir el aparato productivo chileno. Estimados amigos, nos vamos a ir a una primera pausa, pero quiero dejarlo invitado a que nos comenten en el chat qué opinan sobre este tema de la Corfo. Lo vamos a estar leyendo a la vuelta. Que es ahí que ya volvemos. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura, aquí en nuestro segundo bloque. Me presento para aquellos que aún no me conocen: Carlos Sublet, conduciendo el programa, y Álvaro Vergara, investigador de el IES. Quiero aprovechar, queridos amigos, que los dejamos encargados de poder darnos su opinión antes de irnos a la primera pausa, y quiero aprovechar de leerlo porque, como ustedes saben, es un programa en vivo, tenemos nuestro público fiel que está ahí siempre conectado. Yo veo acá 162 conectados, pero veo todavía 58 likes, así que quiero, mientras estoy leyendo los comentarios del chat, quiero aprovechar de pedirles que nos dejen su like para poder ir llegando a más personas. Por ejemplo, Braulio Parra nos dice: Corfo fue de vestir un santo para vestir a otro. María Erazo nos señala: yo creo que los errores no son de Javiera Martínez, aquí está metido el ministro de Hacienda. Rodrigo Gaber nos dice: préstamo Corfo para asegurar el retiro de la pandilla de grandilocuentes iluminados. Pero Parra también después nos comenta: la Corfo existe para fomentar el crecimiento. Esto fue otra forma de meter inestabilidad. Aprovechamos a saludar también a Pedro Fernández, a Cargo Ban, que también siempre nos escucha, a Rodrigo Coseo, a todos aquellos que ya están en el chat. José Joaquín Rodríguez nos manda saludos, Carlos. Y bueno, aquí Mau369 comenta: le falta el mostacho a nuestro amigo Álvaro. Ahí podríamos estar los dos, pero perfectamente alineados. Estimados amigos, quiero aprovechar de comentarles que en AFP Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Y también comentarles que si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano con viajes y entretención para ti y tu familia. Conoce más en www.caja18.cl o búscanos en las redes sociales como @caja18 de septiembre. Y les comento, queridos amigos, que lo más probable es que todas las menciones que tenemos acá en el programa van a estar mucho más contentos con el doctor Acosta que conmigo, porque el doctor Acosta tiene una voz radial de locutor tremenda, entonces todas esas menciones le salen bastante mejor. Le mandamos un gran saludo a todos aquellos que están desde Viña del Mar. Nos comenta Felipe Neira, Pablo Parra se ríe con los bigotes, Pedro Fernández, Héctor Basalit también nos manda un abrazo republicano. ¿Quién más está por ahí? Política Incorrecta desde siempre, desde Madrid, Calamé Rosé también. Queremos pasar a otro tema, queridos amigos, que es que la Corte Suprema ordenó a la senadora Campillay eliminar las publicaciones que afectan a la honra del exoficial Claudio Crespo. Básicamente, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el exoficial de Carabineros Claudio Crespo y ha ordenado a la senadora Fabiola Campillay a eliminar de sus redes sociales todas las publicaciones que perjudiquen la honra del ex uniformado. Crespo, por su parte, está siendo investigado por el Ministerio Público como posible responsable de los disparos que causaron la pérdida de visión de Gustavo Gatica durante las manifestaciones del año 2019. Escuchábamos hace un rato atrás en Conectado a la diputada Camila Flores, que es bastante cercana a Claudio Crespo, señalar que Claudio Crespo ya lleva 4 meses en esta investigación, teniendo que asistir además a tribunales, siendo hostigado además fuera de tribunales, y en este caso la tercera sala del máximo tribunal determinó que las publicaciones de la senadora que vinculan a Crespo con violación a los derechos humanos afectan su derecho a la honra y al buen nombre, por lo que deben ser eliminadas al constituir una acción de autotutela. ¿Qué opinas de esto, Álvaro Vergara, y esta noticia que básicamente ya fue el último recurso que pudo poner la senadora Fabiola Campillay y perdió y iba a tener que borrar las cosas que me imagino que escribía por Twitter? Sí, no, a mí me alegra, porque esto partió en octubre de 2023, si no me equivoco. Crespo interpuso el recurso ante la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones lo declaró inadmisible, luego tuvo que apelar a la Suprema y ahora la Suprema lo admite. Entonces, a mí me parece acá que hay que hacer ciertas distinciones para poder desarrollar un poco el asunto, y es que una cosa son las posibles responsabilidades de Crespo en una causa que todavía se está investigando, que es la de Gustavo Gatica, y que por lo tanto todavía es inocente y probablemente va a ser inocente después. Y otra es la actitud de la senadora, porque no hay que olvidar que siendo senadora ella pertenece a uno de los poderes más importantes del Estado y a uno de los órganos más importantes del Estado, de los cuales uno espera mesura y prudencia, y es que está calificando como un violador de derechos humanos a una persona que es inocente. O sea, que no está condenado por una sentencia judicial firme,
Y bueno, y ahí uno ya se empieza a ver la realidad de nuestras instituciones políticas, porque esto fue un tuit, o sea, que la senadora tuvo tiempo para pensar más o menos lo que iba a poner, y aún así, siendo parte del Senado, o sea, de las personas que legislan nuestras leyes, se atrevió a incumplir y a pasarse por donde quisiera el principio de presunción de inocencia. Entonces, básicamente encuentro acá que los espectadores lo saben mejor, mucho mejor que yo, que es algo que se refleja en algo que está instalado en gran parte de la ciudadanía, y es que el pago de Chile, el pago que se le da a diferentes carabineros que pasan años y años de servicio con sueldos que son medianamente bajos, con turnos difíciles, que realizan grandes sacrificios familiares y personales, que deben incluso ir a pagar los incendios causados por los políticos y por la falta de legislación y por legislar muchas veces para sus propios intereses, y que arriesgan su vida todos los días en la calle, incluso los carabineros que sacan parte, porque hoy día pues, cualquier persona puede llegar y pegarle un balazo, lo hemos visto muchas veces. Y es que hay personas que creen que no han hecho nada, de hecho, y que creen tener el derecho para venir a tratarlos de como se les dé la gana. Claro. Entonces a mí me parece que lo que hace la senadora Campillay es replicar eso, replicar una de las peores cosas de la condición humana, que es generalizar, y generalizar en malos términos. Claro, hay que recordar además que la senadora Campillay, con lo que le pasó durante la época del 18 de octubre, ha tratado de tomar ese, por así decirlo, octubrismo y llevarlo un poco al Senado, sí. con una elección además que yo les voy a ser súper sincero, no sé qué estaba pensando la ciudadanía de la región metropolitana para elegir la senadora, pero era parte de la locura que se vivía durante esa época. Yo siempre digo que siempre veo de repente videos hacia atrás y me doy cuenta de como que uno se lo olvida lo que sí. fue todo el 2019. De hecho, uno se podría haber puesto mucho más feliz con esto, porque dice ya, a la senadora Campillay va a tener que pagar las costas del recurso en el fondo, pero ahí uno se le pasa porque al final se pagan con nuestros impuestos, entonces sí, sigue siendo todo lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo quiero aprovechar de leer un poco el fallo de la Corte, que expone que aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario mundo de la comunicación en el ciberespacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, como son por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. Teniendo en cuenta lo anterior, lo considera la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto. Bueno, tú y yo lo conocemos porque lo hemos estudiado como abogado, y por cierto queda limitada por el buen derecho al buen nombre que le asiste al afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social pública. Yo también quiero comentar, queridos amigos, que en este caso, bueno, en Voces por Chile, en el canal de YouTube, ustedes pueden encontrar también, va a estar un poco abajo porque fue hace un tiempo atrás, a Pachi Arpentier que entrevistó a Claudio Crespo hace un tiempo atrás, y como lo comentaba en un principio, el ex uniformado lleva ya varios meses, varios años combatiendo contra la justicia, y como se señalaba en el programa anterior, es muy probable que también exista una especie de ensañamiento hacia su figura, en que los fiscales pertinentes y tribunales quieran a toda costa poder ver a Claudio Crespo condenado, sí. Para poder también suplir algún tipo de decisión ideológica en ese sentido. Considero que este fallo también demuestra que pese a que uno puede llegar a ser un diputado, un senador, un ministro, un presidente de la República, la justicia es igual para todos, y eso yo creo que es algo que debemos respetar por una parte, y también celebrar de que los tribunales de justicia y la Corte Suprema hagan bien su pega y la hagan bien de una vez por todas. Sí, de hecho lo que decías tú sobre el ensañamiento contra Claudio Crespo, él lo relata en su libro G3, que estuvo sí. en los más vendidos y fue publicado por una editorial independiente, lo que es un gran logro. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste tú hace poco. Ya, y uno puede empatizar, yo entiendo el dolor de la senadora de Campillay de haber quedado en esa condición luego del estallido social. Sin embargo, aquí se ve la estatura de los líderes políticos, porque hay dos alternativas: o uno toma esa condición y utiliza todo el resentimiento para luego ejercer su cargo como senadora, claro. O uno analiza la situación, es capaz de perdonar, de entender también el contexto,
y de dar vuelta para legislar en favor de toda la ciudadanía y del bien común. Me parece a mí que ella tomó la primera versión, en una versión que muchas veces está motivada por el odio, suele apoyar casi todos los proyectos de la izquierda más radical, y a mí me parece que tratar a alguien de violador de derechos humanos sin estar medianamente justificado por una sentencia judicial es impresentable. No, y además con un cargo que tiene un poder en específico, como es ser senador de la República y poder señalar abiertamente y al voleo. Imagínate lo complicado que es una senadora que se ensaña contra un carabinero, o sea, una representante de una institución que legisla sobre carabineros, que se ensaña con uno de sus miembros. O sea, no tiene sentido. No, en ese sentido es bastante valorable el fallo de la Corte Suprema. También lo quería conectar con otra historia que conocemos hace ya harto tiempo, porque esto ya pasó a mediados del año pasado, pero fue el rol que tuvo también el caso de Sebastián Zamora en este mismo juego que tiene ciertos tribunales, ciertos jueces, cierta fiscalía con ensañarse finalmente con Carabineros, y en ese sentido, por ejemplo, yo que conozco personalmente a Sebastián, él decidió volver incluso a Carabineros 4 años después de todo el caso Pío Nono, que también te habla también de una persona que está dispuesta a dejar atrás finalmente lo que pasó y volver a la institución, que mucha gente podría haber criticado esta decisión, pero él decide finalmente volver porque considera que él es carabinero y quería volver a sus funciones de carabinero. Oye, en ese sentido también quiero comentar otro tema antes de irnos a la segunda pausa, que es este debate por la decisión gubernamental de no aplicar la ley antiterrorista tras ataque a helicóptero en Coyipulli. Como sabemos, el gobierno no tiene ninguna intención de controlar el orden público y menos también el terrorismo. Y en los recientes ataques a disparos contra un helicóptero que combatía incendios forestales en Coyipulli ha generado un intenso debate sobre la respuesta legal que quiere implementar el gobierno, porque mientras desde el Ejecutivo se ha optado por presentar una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado, se ha descartado por el momento la aplicación de la ley antiterrorista, que si bien se acuerdan, querido amigo, tuvo unos cambios hace casi un mes atrás, por lo que estaría lista para poder ser aplicada. Esta decisión ha suscitado diversas opiniones y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, inicialmente calificó el incidente como un acto absolutamente de carácter terrorista en una entrevista radial. Sin embargo, posteriormente, alineándose con la postura oficial del gobierno, modificó su descripción del hecho a terrorífico y no terrorista. ¿Qué opinión tienes de esto, Álvaro? No, me parece absurda la vuelta de chaqueta del ministro Valenzuela. Ahora, a mí me parece que acá el gobierno tiene dos tipos de obligaciones para aplicar la ley antiterrorista. La primera es una obligación jurídica, o sea, el Estado, y recae en el Poder Ejecutivo, tiene la obligación principal de proteger a la ciudadanía de los incendios. Y claramente las personas, yo soy del sector, de hecho hace 2 años el fuego llegó literalmente al cerco de la casa de mi abuelo, y la gente de la zona sabe que estos incendios son provocados intencionalmente. Han encontrado acelerantes, han encontrado distintos dispositivos, y aún así uno ve las cifras de condenados y son irrisorias. Son el 20%, o sea, nadie. Entonces, el gobierno tiene primero la obligación jurídica, pero también tiene una obligación moral de responderle a las personas que perdieron todo, a las personas que perdieron las casas allá, que perdieron sus animales, que perdieron los medios para trabajar, porque cuando la tierra se quema tienen que pasar una gran cantidad de años para poder volverla a hacer producir. Y también tiene una obligación considerando lo desastroso que ha sido la reconstrucción que ha llevado a cabo en Valparaíso, pero también en hartas zonas del sur y en la región central, es que si al menos el gobierno, y esto parece que va a ser así, no va a efectuar una adecuada reconstrucción, al menos tiene que perseguir a las personas que provocaron los incendios. Claro. Y si no lo hace, a mí me parece que es una especie de burla, porque el presidente Boric hace un par de semanas promulgó la reactualización de la ley antiterrorista, y habló y dijo lo siguiente: el terrorismo no solo es un ataque contra personas inocentes, es una agresión a la libertad, a la democracia y a la convivencia pacífica. Entonces, pónganse de acuerdo, pues si el gobierno le interesa la democracia, le interesa la convivencia pacífica, apliquen la propia ley
que bueno, obviamente no la votó toda su coalición, pero aplica la ley que promulgaste y saliste dando un discurso frente a toda la ciudadanía. Claro, y además en ese sentido también es bastante impresionante porque finalmente, querido amigo, esto, claro, uno podría decir, oye, no sé, le dispararon a un... Que nunca se justifica dispararle a un helicóptero de cualquier persona, pero además era un helicóptero que combatía incendio, entonces es como ya la actitud humana de la más baja calaña, y el gobierno no se pone los pantalones por un tema completamente ideológico, y lo tenemos perfectamente claro, de finalmente invocar la ley antiterrorista para poder perseguir a estas personas que le disparan a un helicóptero que combate incendios, y es de ese nivel. Sí. En ese sentido hay distintos expertos y analistas que manifiestan posturas divididas al respecto. Algunos consideran que la no aplicación de la ley antiterrorista refleja un sesgo en la interpretación de los hechos. En este sentido también teníamos al gobernador René Zafiro, que también descartó completamente que estos fueran hechos terroristas, y que también yo lo considero también una declaración absolutamente curiosa por parte del gobernador de la Araucanía. Estimados amigos, nos vamos a, no sé si quieres agregar algo. O sea, a mí me parece que lo que se debe hacer, de hecho, es aplicar la ley antiterrorista, porque se cumple todo el tipo, que incluso sale en la misma Constitución. Se cumple tal cual, y la nueva ley dice expresamente que esto se puede aplicar contra actos terroristas individuales o colectivos. ¿Y por qué tiene que aplicarse la ley terrorista? Porque el gobierno debería estar interesado en que se aplique, porque si no, básicamente se deja entrever que están legislando para la opinión pública, pero no están aplicando las mismas leyes que ellos están promoviendo. Absolutamente. Queridos amigos, nos vamos a una segunda pausa comercial y ya volvemos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. No se desconecten. Estimados amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura, 92.1 en Santiago. A ver dónde más nos puede escuchar. 92.5 en Valparaíso y Viña del Mar. En San Felipe y Los Andes 102.3, en La Serena 100.3, en Talca 94.5, Concepción de la Paz Charpenter, por supuesto 88.1, Temuco 103.9, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7. Quiero seguir saludando a todos aquellos que ya están conectados tanto en la radio como en Agricultura TV o en YouTube. Tenemos más de 200 personas mirando, pero solamente 113 likes, así que antes de que se acabe este programa le quiero pedir su like para que podamos seguir llegando a más personas. Estimado amigo, vamos a cambiar de tema porque más que seguir hablando de contingencia, Álvaro nos quiere presentar algo hoy día, que de hecho, espérenme un poco acá, nos trajo además una bolsita, no sé si... No, para este lado, ahí se ve en la cámara. Una bolsita con un libro que es de su autoría. Ustedes saben, queridos amigos, que generalmente en los jueves de historia el profesor San Francisco siempre traía un libro para recomendar. Así que aprovechamos que Álvaro tenía esta presentación para poder seguir con esas presentaciones de libro. Con un profesor San Francisco que, como usted ya sabe, tomarlo adelantada esta semana, ya se encuentra mejor, se encuentra en su casa, y esperamos que lentamente se vaya recuperando para poder tenerlo aquí nuevamente en los jueves de historia. Álvaro, cuéntanos un poco de qué es lo que nos traes. Muchas gracias, Carlos. Sí, primero un saludo al profesor San Francisco, ojalá que se esté recuperando bien. Yo les traje efectivamente mi primer libro, que se llama Neoliberalismo, una idea en disputa. Este libro va a estar toda la información la otra semana en la página oficial del IES. Todavía de hecho no sale ni el link de compra, pero va a estar en Busca Libre, va a estar en las principales librerías, y yo creo que sale en un buen momento, porque hay que recordar que este era el supuesto gobierno que salió, que en el primer discurso el presidente Boric de hecho dijo que si Chile había sido la cuna del neoliberalismo, también iba a ser su tumba. Sí. De hecho yo lo puse acá como epígrafe. Pero yo investigué aproximadamente 3 años sobre este concepto, lo rastreé. Mi libro se trata sobre el uso del neoliberalismo como concepto en la discusión pública, y llegué a muchas conclusiones. Lo primero es que el neoliberalismo existe, pero no es lo que ha presentado la izquierda y lo que ha masificado a través de libros, de artículos, en fin, en todos los espacios posibles, sino que el neoliberalismo fue un movimiento histórico nomás, de renovación del pensamiento liberal en el siglo pasado, liderado por Hayek, por Friedman y otra serie de autores. Yo relato toda la historia, todas las conexiones que hicieron ellos, todo el conocimiento doctrinal que intentaron renovar. Pero el neoliberalismo y sobre todo el concepto es súper interesante, porque en la investigación que hice
aproximadamente, o sea, en Chile, centrémonos en Chile, por ejemplo. En Chile nadie hablaba de neoliberalismo en los años 80. El primer pensador en utilizar el concepto fue Mario Góngora, en el 81, en su famoso ensayo, que era un pensador de derecha. Después Alejandro Foxley sacó un libro que se llama Experimentos Neoliberales en el 84, pero nadie utilizaba el neoliberalismo en la discusión pública. De hecho, yo rastreé los números de la revista Análisis del Partido Socialista y para referirse, por ejemplo, al modelo chileno hablaban de neoconservadurismo, hablaban de monetarismo, que es otra cosa, no es el neoliberalismo. Sin embargo, si uno ve todos los gráficos, las fuentes disponibles, desde los 90, yo tengo un gráfico dentro del libro, de hecho, que desde el año 90 se dispara la línea en la cual representa todas las personas que empiezan a citar el neoliberalismo. Entonces yo me puse a investigar y dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa en los 90 que se genera esta explosión en el uso del término? Y fui a conversar con el profesor Alejandro Vigo, que yo creo que es el liberal más importante de Chile, y el profesor Vigo me dijo, métete en el socialismo del siglo XXI y en el Foro de Sao Paulo. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Me metí, porque hay dos renovaciones socialistas. La primera es la chilena, que la describe muy bien Daniel Mansuy en su libro Salvador Allende, pero hay otra renovación socialista que se dio a nivel latinoamericano. Claro. Entonces, si uno va a rastrear, y ahí yo vi las actas del Foro de Sao Paulo, cito más o menos todos los libros de estos intelectuales de izquierda del continente, y ellos quedaron bien desorientados cuando se cae el muro de Berlín en el 89 y también cuando cae la Unión Soviética en el 91. Entonces el proyecto ideológico de las izquierdas, del socialismo real, por decirlo de alguna manera, se viene abajo. Y estas personas dicen, nosotros tenemos que reconstruir intelectualmente nuestro proyecto. Claro. Tenemos que crear un socialismo, y ahí viene el socialismo del siglo XXI, el nuevo socialismo del siglo XXI. Reconstruir un socialismo que sea latinoamericano. Y en ese sentido, uno puede ver la acta, siempre está en el primero o segundo punto, estas izquierdas quedan dispersas y necesitan encontrar un adversario o incluso un enemigo al cual hacerles oposición y enfrentarse para poder volver a aglutinar a toda la izquierda. ¿Y cuál fue ese enemigo? Fue el neoliberalismo. Claro. Oye, en ese sentido, Álvaro, el chat completamente vuelto loco. O sea, te mandan muchas felicitaciones por este libro, porque además ver gente joven, Álvaro tiene prácticamente la misma edad que yo 28, Álvaro 29, ver gente joven que además es capaz de escribir un libro con esta profundidad temática también es bastante bueno. De hecho, preguntan dónde lo pueden adquirir. Sí, el lunes va a estar el link de compra en la página del IES, www.ieschile.cl, pero en marzo ya va a estar en Busca Libre y en las principales librerías de Chile. Y con eso lo pueden pedir a nivel nacional. Sí. Oye, Álvaro, antes de irnos, porque tenemos hasta las 13:54 para estar acá, esto se mezcla un poco, bueno, ustedes saben, muchachos, que yo veo el programa de Nuevas Voces todos los días, entonces me ha tocado harto escuchar al profesor Alejandro San Francisco. Esto se mezcla también un poco con el chavismo, me imagino, con ese resurgimiento del chavismo durante los 2000, donde también eso levantó un poco el Foro de Sao Paulo y este socialismo de Latinoamérica del siglo XXI. Sí, mira, el socialismo del siglo XXI nace al alero de varias organizaciones que no han sido estudiadas, de hecho. A mí me costó mucho encontrar información al respecto, no había tesis doctorales, el concepto era poco utilizado, hay libros que están disponibles gratis en internet, pero el socialismo del siglo XXI es un movimiento que empieza a desarrollar un pensador alemán que se radica en Latinoamérica, que se llama Heinz Dieterich. Y este pensador lo que intenta es, como dije, renovar el socialismo latinoamericano e intentar expandirlo por la vía cultural. Entonces, por eso el neoliberalismo, como era el enemigo al que había que hacerle frente, se empieza a expandir de forma exacerbada. Y hoy, por ejemplo, yo creo que el único consenso respecto a qué significa el neoliberalismo es que las definiciones son contradictorias entre sí. Claro. Hoy día es un insulto para descalificar a personas dentro del debate. Yo, por ejemplo, en la última parte escribo un epílogo y analizo cómo personas que la mayoría están dentro de la izquierda, utilizan el neoliberalismo muchas veces para evadir responsabilidades. No sé si te acordáis, hace pocos meses que el diputado Ibáñez dijo que este gobierno no había cumplido todo su programa porque había un Estado neoliberal que se los impedía. Claro. Íñigo Errejón, que es uno de los intelectuales
que coqueteaba con el socialismo del siglo XXI a través de Chávez y otros pensadores como Lula da Silva, o sea, otras figuras como Lula. Llegó cuando se destapó el escándalo de este acoso sexual, dijo que él lo había hecho por su configuración dentro de la sociedad neoliberal. Claro. Entonces al final el neoliberalismo es un mono de paja. Pero ¿qué es lo que intento hacer yo también? Que si bien el neoliberalismo no es lo que nos dice la izquierda, sí existe, ¿ya? Y no hay modelos neoliberales, pero sí hay reformas inspiradas en el pensamiento neoliberal, ¿ya? Friedman, por ejemplo, habló de neoliberalismo. Mises, que es un pensador de la escuela austríaca también, Hayek también habla, pero el punto que tenían ellos era que era una reacción contra un contexto particular. Entonces hoy día se habla de neoliberalismo sin concepto, ni nada, de forma muy ligera, pero estos pensadores tenían un motivo para intentar renovar la doctrina liberal, que yo lo intento explicar todo en el libro. De hecho, Chile ni siquiera es la cuna del neoliberalismo. Si queremos hablar de neoliberalismo en serio, la cuna o el primer intento de reforma que se inspiró en la doctrina neoliberal fue el milagro económico alemán de posguerra. Que Ludwig Erhard, que fue el ministro que llevó a cabo las grandes reformas económicas de Alemania, que la llevó a ser la Alemania que es hoy, porque hoy día Alemania está quebrada, pero pudieron desarrollar ese estado benefactor que hoy día tiene Alemania, porque Alemania creció mucho y fueron esas reformas de mercado lo que inspiró. Erhard pertenecía al movimiento neoliberal. Perfecto. Y hoy día una figura que está olvidada, pero que yo intento reivindicar acá en este libro, junto a Hayek y otros. Muy interesante este libro, Neoliberalismo, una idea en disputa. Ya sabes, estimado amigo, puede encontrarlo a partir del lunes en ischile.cl y también en otras plataformas como Busca Libre. Oye, Álvaro, muy agradecido de venir a presentarlo. Además, interesantísimo el libro. Muchas felicitaciones por este libro. Muchas Además, gracias a ti. 3 años de investigación que se ven. Este debe ser como un hijo prácticamente para ti. Estimados amigos, nos vamos despidiendo. Usted ya sabe que la próxima semana va a poder encontrarse como siempre a las 13 horas con Tomás Bengolea, con el doctor Jorge Acosta. Yo dejo la conducción hasta aquí. Siga en compañía de Nuevas Voces porque ya viene Deportes en Radio Agricultura. Chao, chao.